Tipos de fresas. Debido a que las formas de las piezas al fresar son generadas a través del contorno de las fresas, existe una gran variedad de formas de estas, por la superficie que debe generar. Tipos básicos de fresa. Se diferencian en fresas con vástago y en fresas postizas. En una fresa con vástago, tanto el elemento de corte como el vástago se fabrican de una sola pieza. Las fresas sin vástago propio se denominan como fresas postizas. Para fresar se montan en un portafresas. El portafresas posee una punta, un mandril calzable para la fijación de la fresa y en el otro extremo, un vástago. Filos de las fresas. Los dientes en particular de la fresa mostrada, fresa cilíndrica frontal, se compone de un filo principal en el exterior y de un filo secundario en el lado frontal. Filo secundario y filo principal. El filo principal y el secundario se intersectan en la arista de corte. La mayoría del material de la pieza es removido por el filo principal y el filo secundario remueve solo poco material. Superficies. En el filo principal y secundario de los dientes se encuentran respectivamente sus superficies de arranque de viruta y de incidencia que le corresponden. Superficie de arranque de viruta, superficie de incidencia secundaria, superficie de incidencia principal. Ángulos de la fresa. Los ángulos en el diente de la fresa se basan respecto a la forma básica de la cuña de corte, con los siguientes ángulos. Ángulo de incidencia o conocido como ángulo libre, el ángulo de cuña y el ángulo de viruta o ángulo de salida. Estos tres ángulos deben conformar 90 grados. El ángulo de hélice se encarga de cada uno de los dientes, no entra en acción de corte. Esto mejora el acabado superficial, ya que de esta manera la formación de la viruta se realiza de forma uniforme y se reducen las vibraciones. Características de los filos y procesos de fabricación. Las fresas fresadas tienen una geometría de los filos optimizada por el proceso de maquinado, debido a que en el reafilado cambia su perfil del diente, no es posible conservar exactamente las formas. La fresa destalonada, por ejemplo, para conservar exactamente las formas, se emplea una fresa destalonada, condicionada por un ángulo de viruta 0. No cambia el perfil del diente en la superficie de arranque de viruta al momento de reafilarla. Para ello se requiere de una alta fuerza al maquinar. Posición de los filos en una fresa cilíndrica. Las fresas cilíndricas tienen los filos laterales. Son adecuadas especialmente para un fresado plano. Sin embargo, las superficies de la pieza no deben ser más anchas que la fresa. En las fresas cilíndricas frontales, esta posee filos frontales en amarillo y los filos laterales en verde. Son adecuadas tanto para el fresado plano como también para el fresado de escalones. En las fresas cilíndricas frontales, el fresado frontal, el material es removido por los filos laterales. Sin embargo, la calidad de la superficie es generada por el filo frontal. En el fresado de escalones, los filos frontales y laterales generan la superficie. Orientación de los filos.
Según la orientación de los filos, las fresas se diferencian en fresas de dientes rectos, fresas de dientes helicoidales y fresas de dientes cruzados. Orientación de los filos. La orientación de los filos más sencilla es la de dientes rectos. En fresas de dientes rectos, los filos actúan de golpe sobre toda la superficie. Las vibraciones causadas por ello ocasionan marcas. De aquí que el dentado recto es empleado solo donde la geometría de los filos así lo requiere. Por ejemplo, en el fresado de formas. En las fresas de dientes helicoidales, debido a su forma en diagonal, la acción de los filos no se realiza de golpe, sino de forma progresiva. El resultado es un desplazamiento constante y suave de la fresa. Debido a ello, el desalojo de las virutas y el acabado superficial son mejores. En las fresas de dientes helicoidales se presenta un efecto de tornillo, cuya fuerza axial empuja a la fresa fuera del dispositivo de sujeción. Esto se puede evitar mediante un medio de sujeción apropiado. En las fresas de dientes cruzados, los dientes están inclinados a la derecha y a la izquierda, es decir, de forma alternada. Con ello, se realizan fuerzas axiales contrarias al movimiento de avance que se neutralizan. Dependiendo del ángulo de la hélice, las fresas de dientes cruzados solo pueden fabricarse hasta un cierto ancho. El dentado cruzado se encuentra principalmente en las fresas de disco y en fresas con ranuras en T. En la forma de los filos. En este caso se diferencian en fresas de acabado y de desbaste. Las fresas de acabado tienen filos laterales continuos que generan una buena superficie. Las fresas de desbaste, por el contrario, tienen un filo lateral interrumpido. Con este se pueden remover mayor cantidad de material en el mismo tiempo, pero con un peor acabado. Si el acabado superficial requerido no se lograra obtener, se debe acabar posteriormente. En las fresas de desbaste, los filos son interrumpidos mediante un perfil circular que provoca que las virutas rompan siendo pequeñas. Para ello se hacen ranuras para el rompimiento de la viruta dispuestas de forma desplazada. En las fresas conocidas como de desbaste medio, se aplana el perfil circular y se logra así, a través de una remoción menor de material, una superficie relativamente buena. En la mayoría de los casos, esta no debe ser acabada posteriormente. La forma de los filos de una fresa se designa con letras que se añaden a la denominación del tipo, la cual va a depender del material. La fresa de acabado se considera como caso estándar y no tiene una identificación particular. Para las fresas de desbaste se emplea la letra R. Las fresas de desbaste medio se identifican con la letra F. Número de dientes. En los diferentes tipos de fresa, el número de dientes es muy variado. Por lo general, los materiales suaves, por ejemplo aluminio, se emplea una fresa con menos dientes que para los materiales duros, por ejemplo acero para herramientas. Las fresas con menos dientes tienen por lo general ranuras más grandes para virutas, por donde se puede desalojar mejor estas.
Tipos de fresa según su dureza. Dependiendo de la dureza del material a maquinar, las fresas se clasifican en tres tipos. Tipo W para materiales suaves, por ejemplo, aluminio. Tipo N para materiales duros normalizados, por ejemplo, aceros estructurales. Y tipo H para materiales duros, por ejemplo, acero para herramientas. Estas se diferencian en el número de dientes, en el tamaño de las ranuras para viruta y en el diseño de los ángulos de los filos. Para la selección del tipo de fresa, aplica lo siguiente. Entre más duro sea el material, la fresa deberá tener más dientes, ranuras más pequeñas para virutas y ángulo de la hélice más pequeños. Materiales de corte. Las fresas se fabrican en su mayoría de acero para herramientas HSS y de carburo HM. Para aumentar su rendimiento de corte y hacerlas resistentes al desgaste, las fresas pueden ser adicionalmente recubiertas por un revestimiento duro. Este se compone de nitruro de titanio o de también carbonitruro de titanio. Con este recubrimiento se logran rendimientos de corte mucho mayores en temas de velocidad y de temperatura. Materiales de corte. Además existen fresas con placas de carburo o soldadas o con insertos de corte intercambiables. Desgastes en las fresas. Durante la rotación de la fresa, los filos no están permanentemente en acción, sino alternadamente. De esta forma se somete a un esfuerzo mecánico fuerte por cada punto de contacto. Además de estar expuestos durante este proceso a variaciones continuas de temperatura. Como consecuencia, los filos se desgastan y se desafilan,